Muy buenas, Warifers. Bienvenidos de nuevo al podcast en el que os presentamos Outliers y os retamos a que penséis What if? ¿Qué haríais si ocurriese o pudierais hacer otra cosa? Bueno, hoy, día especial, especialmente para mí, nunca mejor dicho. Esperamos que estéis con fuerza y con energía porque traemos a un invitado muy especial. Tenemos a Alex Urcola, amigo mío de la cuadrilla desde los 3 años. Colegio juntos, universidad juntos, Erasmus, vivimos en Madrid juntos, vamos, que no nos conocemos de nada, ¿no, Alex? Bienvenido. ¿Qué pasa, Prada? ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que es un honor estar aquí para mí, con vosotros dos, con Efe y con mi grandísimo amigo Prada. Y nada, encantado de pasar este momento que, bueno, la verdad es que yo creo que la idea es que lo pasemos fenomenal. Y nada, preguntarme lo que queráis, estoy aquí totalmente abierto. Efe lo ha dicho, ¿eh? Le preguntemos lo que queramos. Bien, bien. Siendo muy tan amigo mío, creo que tenemos libertad. Pero Luego que no, no se queje. efectivamente, nada, no te vas a librar, Alex, de que antes de empezar, no hace falta justificar por qué estás aquí, pero Alex aquí donde lo veis, número 1 de su promoción de Deusto San Sebastián, un auténtico crack luego en Price y bueno, luego lo veremos, entró a Google tanto como Efe y como yo y desde dentro podemos verificar que es un outlier y es un fuera de serie, así que nada más. Efe, ¿qué tal estás por San Francisco? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, nos ha salido el sol por aquí, por fin, y la verdad que disfrutando mucho por aquí. Súper contento de tener a Urcola por aquí. Creo que vamos a aprender y nos vamos a divertir mucho hoy. Duda. Muy bien, oye, pues para empezar, Alex, nosotros siempre empezamos por el inicio, como suele ser, por Academics. Y en este caso, Alex, tú estudias en Deusto, estudias Administración de Empresas en Deusto, y te queremos preguntar si a toro pasado cambiarías o te tomarías la carrera de otra forma o habría algo que cambiarías. Bueno, yo creo que siempre hay algo que se puede cambiar y siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y una de las cosas que probablemente me hubiera gustado hacer más, o haberme por lo menos entrenado más, es a quitarle el miedo al no, ¿no? Es decir, muchas veces quizás dejé de hacer bastantes cosas dentro de la carrera por el mero hecho de recibir un no por respuesta, ¿no? Yo creo que al final hay que tomarse el no como algo positivo, como normalizarlo, ¿no? Quizás no es algo ni positivo ni negativo, sino más bien normalizarlo, sacar conclusiones de ello y intentar mejorar para futuras ocasiones. Un ejemplo, bueno, que al final, de lo cual me arrepiento, ¿no? Es cuando las típicas charlas que teníamos en la universidad, donde venían diferentes empresas, me acuerdo que vino Google a contarnos, bueno, pues la maravilla, lógicamente, bueno, todo el mundo en aquel entonces, para mí Google era lo más, o sea, era impresionante, sigue siéndolo, ¿no? Pero en aquel entonces me llamaba muchísimo la atención y tuvimos la oportunidad de presentarnos para hacer unas prácticas de empresa. Bueno, pues ni me presenté, ni siquiera me presenté, ¿no? Me consideré que no tenía posibilidades para ello y que era algo totalmente imposible y probablemente fue por el miedo a recibir el no por respuesta, ¿no? Entonces, pues son ejemplos, pequeños ejemplos que me hubiera gustado quitar y actuar siempre con más coraje y quitar ese miedo al no, que realmente no pasa nada. O sea, luego, cuando te dicen un no, pues nada, sigues adelante y cuantos más recibes, más aprendes a absorberlos, ¿no? O sea, que yo creo que cambiaría eso del pasado. ¿Y no crees que, de hecho, bueno, primero, qué rabia que nuestro amigo, bueno, qué rabia y qué bien que se lo llevó un amigo nuestro llamado Miguel, esas prácticas? Qué grande. Y gracias a él luego pudimos también tocar a la puerta. Pero, oye, como decía, lo hablábamos otro día, como decía Michael Jordan, nadie ha fallado más canastas que él, nadie ha recibido más nos que él por parte de la canasta para encestar todas las que ha metido. Por eso sí que el aprendizaje es muy bueno de Luego, así también, ¿eh? Luego algo muy importante es recordar, yo creo que a veces se nos olvida porque nos ponemos mucha presión, pero cuando estás en la universidad, por definición, estás experimentando. Es cierto que el concepto de la universidad en España es algo paquetizado, vas a estudiar algo que ya está hecho, no es tanto como el modelo americano, pero incluso dentro de esa paquetización puedes experimentar y debes experimentar porque es un momento en que tu coste de oportunidad es cero prácticamente, o sea, no vas a perder nada, ¿no? Y creo que es un muy buen consejo. Alex ha salido ya, entonces si mucha gente interesante nos empieza a decir lo mismo, parece que realmente es algo muy cierto.
Pues me alegro mucho y bueno, pues la verdad es que a seguir trabajando en el no y a seguir recibiendo no. Es que como ha dicho Prada, me encanta el ejemplo de Michael Jordan, a tirar canastas, aunque se fallen. Eso es, a tirar canastas. Oye, y hablando de tirar canastas, es cierto que no tiraste la canasta en la universidad, pero al final acabas en Google. Cuéntanos, ¿cómo entras a Google? Bueno, pues como lo has dicho, ¿no? Realmente en aquel entonces era impresionante, ¿no? Para mí en la universidad siempre Google ha sido un gran referente y es verdad que desde la carrera siempre me moló todo el tema de estadística, econometría, ¿no? Siempre he sido fan de los datos, me ha encantado trabajar con ellos y Google era una ocasión perfecta para hacerlo. ¿Y cómo conseguí entrar en Google? Bueno, pues al final es como todo. Hay que practicar. Las entrevistas hay que prepararlas para cualquier empresa. Es una parte muy importante que muchas veces se olvida. No, yo creo que ir a una entrevista sin haber hecho un trabajo previo no tiene sentido en el sentido de que, bueno, pues probablemente recibas con seguridad un no por respuesta, ¿no? Pero yo me acuerdo que me preparé muchísimo a las entrevistas. Para mí fue como un gran examen. ¿Y qué es lo importante? Pues ir un poquito más allá. No solamente conocer los típicos datos de, pues como siempre, desde a lo mejor de las páginas web, de la empresa, intentar ir un poco más allá, en qué proyectos trabaja, qué tipo de partnership. Probablemente también ayuda mucho hablar con gente que está dentro de la propia empresa, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces hay gente que también me contacta por LinkedIn preguntándome por, pues, oye, ¿qué es lo que hago en Google o qué tipo de trabajo hago? Pues me parece muy interesante, ¿no? Tenemos hoy en día digamos, a nuestro alcance unas herramientas que no teníamos antes para poder entender la empresa mucho más allá de lo que dice la página web, de lo que está incluso publicado, ¿no? Y es, oye, gracias a los contactos podemos, ya te digo, contactar con cualquier persona que esté trabajando en cualquier empresa, informarnos un poco más, ¿no? Y yo creo que siempre el hecho de intentar ir un poquito más allá a la hora de hacer las entrevistas, pues yo creo que ayuda. Y como digo, yo creo que no hay secreto más que trabajarlo y prepararlo a tope y con ilusión. Alex, ahí me gustaría hacer hincapié en una cosa que has dicho, que es la de investigar más allá de la empresa que te entrevista, ¿no? Porque el hecho, tú eres muy bueno y la persona que vaya a una entrevista puede ser muy bueno. Pero yo especialmente ahora que, bueno, estoy lanzando una startup, cuando tengo a 2, 3 personas, una de ellas sea muy crack, pero ni se ha mirado la empresa, ni qué hacemos, ni los productos, y me encuentro otra que se ha mirado las campañas de marketing, cuál puede ser nuestra competencia, y viene con un plan de acción de lo que haría, versus esta otra que puede ser mejor, pero no se lo ha preparado, para mí es un big deal, para mí es una diferencia, ¿eh? Y eso también va atado a Google, porque me acuerdo que yo para entrar, Alex me recomendó, me dijo, chico, aplícate, estúdiate bien la empresa, estúdiate la coyuntura actual, porque te van a preguntar cómo cambiarías X cosa. Buen punto. Y Yo yo creo creo que... que está también... Ah, perdona. Vale. No, no, dale, Efe, sí, dale. Creo que está conectado con una variable escondida que está correlacionada, creo, pero no vemos, que es el sentimiento de ownership, ¿no? Tú al final creo que si tienes dos profesionales, no quieres el que hace un trabajo y lo nota como es un trabajo a un tercero. Quieres el que hace un trabajo y hace un trabajo como si fuera suyo, como si fuera su empresa. Y eso está muy correlacionado con la persona que va a ir más allá, porque se involucra desde el minuto uno con la misión de la empresa y dice, no, como si fuera mi empresa, por eso me voy a mirar mucho más y voy a leer noticias cuando se fundó en el 98 Google, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante. Y se ve a los 2 minutos de la entrevista. Y de hecho yo creo que una de las cosas que hay que demostrar en la entrevista es cómo trabajarías tú en la vida real. Entonces lo que comentabais, ¿no? Las dos cosas, tanto lo que dices tú, Ece, ¿no? De hacerlo como un proyecto tuyo propio y al igual que lo decías tú, Prada, pues es intentar demostrar que tú puedes cambiar ciertas cosas dentro de la empresa, que luego a lo mejor o pueden llevar a una discusión, que no es lo que finalmente se estaba buscando, pero sí que van a ver una persona con iniciativa y eso gusta mucho, porque el día de mañana vas a tener una persona que cuando tenga más conocimiento de la empresa, más conocimiento del entorno, pues va a ser capaz de proponer cosas de forma proactiva muy potentes, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más importante que cualquier currículum, el cómo trabajaría uno en el momento real, ¿no? O sea, que cualquier currículum, que las notas, que cualquier cosa. Me parece fundamental. Muy bien. Alex, una pregunta que me hace especial ilusión hacerte, ¿vale? Porque yo la he vivido, la estoy viviendo en mis carnes. Me siento muy identificado contigo
porque a mí me pasó lo mismo. Yo estudié administración de empresas, pero me dio mucho más por la econometría que no tanto por los recursos humanos. Y me di cuenta que a mí al final lo que me gustaba era las matemáticas y la estadística y los patterns que te daban los datos, ¿no? Pero claro, tenemos un hándicap. Y es que estamos en una sociedad, y yo creo sobre todo la americana, lo estoy viendo mucho aquí, que estigmatiza mucho a la gente por lo que estudia. Y muchas veces meterte en campos muy técnicos sin ser ingeniero, sin tener esos 4 añitos de ingeniería, aunque hayas hecho 5 años por tu lado, pues la gente no te toma tan en serio. Yo lo he visto en mi punto, cuando me he metido en temas mucho más de data science, con ingenieros delante, pues sí que tienes indirectamente ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ahora mismo haces data science y un data science muy técnico en Google? ¿Cómo has llegado a romper esa barrera? ¿Y cómo has llegado teniendo digamos, una carrera de ADE a llegar a esa tecnificación dentro de Data Science y a ese prestigio y ese equity de Alex Urcola? Pues, bueno, un poco enlazado también con la respuesta anterior, ¿no? Yo creo que la clave es el trabajo y ir desarrollando un pequeño camino hacia el aprendizaje. Al menos lo que me ha funcionado a mí, ¿eh? Y ya te digo que puede haber muchísimas fórmulas, pero desde luego estoy contigo, ¿no? La primera vez que te enfrentas, que ves un código, yo me acuerdo además viniendo de ADE, pues que casi se me cae el mundo encima, ¿no? O sea, dije, ¿qué es esto? ¿Esto es chino? Esto es como aprender algo totalmente distinto, pero realmente, al final, yo creo que lo que hay que hacer es dividir el problema, ¿no? El gran problema que puedes tener, que es, oye, llegar a una parte o a un conocimiento muy técnico. Ojo, y aquí siempre creo que se puede llegar a más, ¿no? O sea, yo creo que nunca podemos dejar de aprender y podemos seguir aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que la clave es conseguir pequeños hitos, cosas pequeñas que consigan motivarte, ¿no? Y que consigas poco a poco ir creciendo y ir llegando a ese objetivo final. Por ejemplo, una forma de empezar buena yo creo que para gente que venga de nuestro background, es empezar con un lenguaje de programación sencillito, algo más sencillo, ¿no? Ojo, digo sencillito porque hay otros que son mucho más complejos, ¿no? Pero quizás el hecho de empezar con SQL, que es un lenguaje de bases de datos para extracción de datos, pues es algo que te va a hacer quitar ese miedo y además te motiva mucho. Es decir, cuando por primera vez consigues hacer un script que funciona y que te da los resultados que buscabas, pues es la pera, ¿no? Entonces, eso ya te automotiva un montón para decir, venga, pues voy a por el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Venga, pues voy a aprender un poquito de Python. Y en ese aspecto, yo creo que lo que a mí por lo menos me ha funcionado bien es repetir los ejercicios. Yo, además de, bueno, aparte de una vez entrado en Google, me hice un par de máster, uno de Big Data y otro de Data Science. Uno de los problemas que veí, bueno, que yo creo que podemos tener gente con nuestro background a la hora de estudiar este tipo de materias, que tendemos mucho a leer, ¿no? Es decir, tendemos mucho, por ejemplo, yo qué sé, cuando estudiamos recursos humanos, pues la forma de estudiar era leer y subrayar, cogerse el subrayador, ibas subrayando y te quedabas con las ideas. A lo mejor te hacías algún esquema, etcétera. ¿Qué pasa? Que con aprender a programación no es esto. Aprender a programación, y la forma en la que me ha funcionado a mí no es leer un código. Tú puedes leer un código, más o menos lo puedes entender, luego te lo quitas, empiezas desde cero y no tienes ni idea de cómo escribirlo. Entonces, para mí lo que es clave es echar muchas horas, fallar mucho. Una vez de que te pones a estudiar, que tengas un entorno o que tengas, digamos, ganas de hacer las cosas y de ponerte a escribir tú el código, porque si no, digamos que te vas a quedar en la parte superficial y nunca vas a saber escribirlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería un poco la clave, el trabajo, pero realmente concentrado 100% e intentando hacer las cosas desde cero. Y luego, bueno, pues la ventaja que tiene estar en este mundillo al final, o que hay muchísimos blogs, hay muchísimo contenido online accesible a todos, muchísimos cursos, pues es ir haciéndolos y ir practicándolos. Y luego, por supuesto, si tienes la oportunidad de ponerlo en práctica en tu trabajo, ahí va a ser la forma donde vas a poder sacarle todo el partido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso, trabajo, hacerlo, coger, como diríamos antes, ¿no? Papel y boli, sentarse a hacerlo, nada de estar ahí tumbado en la cama leyendo el código, porque eso no vale de nada. Y quitarle el miedo, como todo también, ¿no? Y saber que es algo que es pues, un lenguaje nuevo, como si aprendes chino, pues al principio te va a costar y luego poco a poco se le irá cogiendo. Yo creo que, Estoy... Alex,
Has dicho dos cosas que me parecen clave para coger al tipo de puesto de data scientist o un puesto más o un proyecto complicado que una persona tenga por delante, ¿vale? Que la primera es, no te fijes en el objetivo final de quiero ser un mega crack de data scientist de aquí a un año, sino, oye, pequeños hitos, ¿no? Parte este proyecto en pequeños hitos, aprende primero un lenguaje más sencillito, SQL. Luego ya aprende a automatizar este SQL. Luego, ¿por qué no pruebas Python? Y de repente vas luchando pequeñas batallas que de por sí ya son complejas y vas haciendo ese perfil o llegando al objetivo final que tú quieres casi sin darte cuenta, ¿no? Con mucho esfuerzo y, como tú dices, fallando y algo muy importante, haciéndolo desde cero. Porque yo me acuerdo que cuando entré en Google, tú tenías scripts preparados que decías, bueno, Prada, aquí tienes unos scripts, oye, que te pueden inspirar. Pero es verdad que de la inspiración que ya viene, como se dice en código, ¿no? En verde, de, ok, puedes correr el script, a ponte tú en blanco y saca una tabla de datos, entiéndela y maneja estos datos, hay un gran camino, ¿no? Entonces, yo me quedo con esos dos consejos de objetivo difícil, particiónalo en pequeños hitos y ponte en blanco a hacerlo. Yo me quedo con uno adicional también que a mí me ha ayudado mucho, que es el autoestima. Es decir, hay que romper esa barrera invisible y además estúpida de no soy ingeniero, no puedo hacer cosas de números. Eso es estúpido, porque muchas veces, incluso en España, te vas a una ingeniería y los lenguajes de programación que hacen es que no se aplican, están desactualizados completamente, ¿no? Te enseñará a pensar, a estructurar o a saber cómo funciona un ordenador, pero no se aplica. Y creo que eso que comentabas, eh, Alex, del momento en que haces tu primer script y funciona, ese boost de uno, dopamina y segundo, de confianza, de ostras, que se puede hacer, eso es importantísimo porque eso es un trampolín. Eso te lleva a los siguientes pasos. O sea que muchas gracias por compartirlo, Alex. Espero que ayude muchísimo a otra gente y que vea que esto no es imposible. Que esto va de horas y va de curseras y va de estar y de Stack Overflow. Muchísimo Stack Overflow y gente random que te ayuda por todas partes. 100%. Y además, oye chicos, una cosa, hay una cosa que no hemos mencionado, que si bien lo hemos visto los tres en Google, de hecho, si bien el que no es ingeniero como nosotros tres nos puede costar más ser data scientist o meternos a nerdear o a ser un nerd con la data, sí es cierto también que hay cosas positivas de haber venido de empresariales o de, efectivamente, de estudios de empresa que no lo tienen los ingenieros. ¿Te viene ahora, Alex, algún ejemplo? A mí me vienen unos cuantos, pero prefiero escucharte a ti. ¿Te vienen ejemplos de que digas, mira, en este caso me alegro no haber sido ingeniero para ser data scientist? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el hecho de venir un poco o tocar al menos los dos mundos te hace desarrollar empatía hacia los dos mundos. Y desde mi punto de vista, cuando desarrollas empatía, cuando has sentido los pains, ¿no?, que sienten, por ejemplo, todos los pues desarrolladores, los ingenieros, etcétera, a la hora de hacer una petición de negocio, tú ya sabes si esa petición, o al menos te puedes hacer la idea de si esa petición es algo imposible, si es algo que lleva muchísimo trabajo o si es algo que es muy sencillo. Entonces, eso, primero, te permite valorar positivamente, ¿no?, a los perfiles, a todos los perfiles ingenieros, que muchas veces, desde negocio, se puede pensar que obtener un dato es algo que es muy sencillo, pero luego tiene una complejidad bestial, ¿no?, desde el punto de vista ingenieril. Entonces, te hace, pues, valorar, ¿no?, el trabajo de las personas, y yo creo que eso es muy positivo porque puedes desarrollar una comunicación mucho más directa y saber qué pedir, cómo pedirlo o cuánto tiempo va a llevar, ¿no? Y luego, lógicamente, yo creo que desde el punto de vista, tener este conocimiento de negocio, yo creo que aporta, porque al final somos capaces de desarrollar soluciones que a lo mejor que nos aseguramos que surjan de una necesidad, ¿no?, de una necesidad de negocio. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, pues hemos desarrollado a lo mejor algún dashboard automatizado que luego no lo utiliza nadie, ¿no?, que es bastante típico? Pues yo creo que eso es fundamental, ¿no? Partir de una necesidad de negocio, aplicar este entendimiento, ¿no?, de qué es lo que hace falta, y a partir de ahí utilizar la tecnología para cubrir esos gaps, esas necesidades reales de negocio para generar impacto. O sea que yo creo que esta función de ser traductor entre los dos mundos, creo que es algo muy potente y muy positivo, ¿no? Y que yo creo que enriquece a todos. Y como siempre se dice, yo creo que la diversidad es buena, que haya perfiles técnicos muy técnicos en negocio,
es positivo, de la misma manera que haya perfiles a lo mejor más de negocio dentro del mundo técnico. Buen punto. Y yo iba a eso realmente, ¿no? El lograr entender qué necesita el negocio para, uno, no hacer ese dashboard que nadie necesita, que es muy chulo, muy bonito, unos datos que te han costado muchísimo conseguir, pero que nadie va a utilizar, y a veces hacer un dashboard, una solución más sencilla que lo necesitan miles de personas en tu empresa. Y eso te das cuenta con el tiempo también, pero cuando sabes leer, como decía un manager de Dublín que tuve yo, no soluciones lo que necesita tu manager directo, sino lo del manager, y así estás respondiendo a las necesidades de más gente al lado tuyo. Y eso lo sabes ver, bueno, cuando ves negocio. Por eso me ha gustado mucho escucharte. Gracias. 100%. Alex, coincido en esa persona que es muy técnica, pero que le da igual que en esa columna de esa tabla hayan zapatos o click-through rates, que son a nivel de negocio dos cosas totalmente diferentes que las vas a tratar de forma diferente matemáticamente y a nivel de reporting, ¿no? Y eso es muy, muy clave. Y luego yo quiero, es comentario muy nerd, pero quiero romper una lanza aquí, quiero dar visibilidad a un colectivo. Creo que los data scientists y los data analytics se llevan, o los data scientists como tal, se llevan mucha de la gloria, pero luego detrás hay todo este equipo de data engineers y de arquitectos de sistemas que son los que realmente van a buscar los datos, te los estructuran, te montan el sistema, que esa gente yo creo que es espectacular el trabajo que hacen. He estado haciendo advisory a algunos amigos con startups y hemos tenido que empezar de cero y es espectacular ese trabajo que hay que hacer. Sí que es importante. Alex, hemos hablado de que trabajas en Google, hemos hablado de que trabajas con Data Scientist, pero hasta ahora como Data Scientist la gente sabe que trabajas en Google con datos, pero nos gustaría que nos des algo más tangible, que nos cuentes un poquito más de detalle de exactamente qué haces ahora mismo en Google. Sí, pues bueno, el principal objetivo que tengo dentro de Google es intentar, bueno, ayudar a los anunciantes a que saquen el máximo partido de sus datos y que con ellos hagan más eficientes las campañas de marketing. Al final, bueno, pues todo lo que intento, en los proyectos en los que intentamos trabajar, consiste en eso, en ofrecer un mejor retorno, ¿no? A toda la inversión que se hace, y para ello nos apalancamos en muchísimos, bueno, datos, ¿no? Datos que están a disposición del cliente, ¿no? Lo que se conoce hoy en día como la first party data, que al final es una fuente de ventaja competitiva impresionante, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces digamos que se han recopilado, hay muchos clientes que ya han conseguido recopilar estos datos, y luego hay un paso bastante grande entre recopilarlos y ponerlos o activarlos, ¿no? Ponerlos en producción o sacarles partido. Entonces, digamos que ese gap o ese proceso es en el que estoy trabajando, ¿no? Muy bien, súper interesante. Yo creo que nos queda claro, ¿eh? Yo pensaba que sabían que trabajabas, pero creo que me has dicho cosas que no era consciente. Pero gracias, Alex. Oye, antes de acabar tu parte de carrera en Google, sí que hay una cosa que nos gustaría que nos explicases, ¿vale? Hemos hablado de hacer modelos de datos, y, bueno, ya como empezamos a decir palabras como TensorFlow, Machine Learning, AI y todo esto, se nos puede ir de las manos. Pero, ¿nos podrías contar for dummies para cualquier persona, tú cómo modelizarías con papel y boli desde cero? Pues sí, bueno, aquí, como comentaba Ece, ¿no? Yo creo que tendemos a mirar el 10% del trabajo, ¿no? Y dar el mérito a un 10% de trabajo, cuando realmente hay una parte del iceberg que está totalmente hundida, un trabajo muy potente, de muchísimo tiempo, que es lo que estaba comentando anteriormente Ece, ¿no? Que es la recolección de datos, no solamente la recolección de datos, también la limpieza de los datos. Puede parecer raro, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo en la que se dedica un data scientist es en la limpieza de datos, ¿no? ¿Qué significa limpiar datos? Pues limpiar datos es, bueno, pues probablemente cuando tengas una base de datos, pues probablemente tengas a lo mejor algún campo vacío, a lo mejor tengas algún error, por ejemplo, alguien que ha introducido mal algún dato de forma manual, por ejemplo, la edad 1000 años, pues eso es algo que es imposible, ¿no? Entonces, hay muchísimos datos, muchísimos errores que están en los datos que requieren un análisis impresionante, ¿no? Entonces, un análisis brutal para poder limpiarlos y para poder tener, digamos, ya una tabla
limpita para poder desarrollar sobre eso Machine Learning, ¿no? Y yo creo que más allá de lo que es la limpieza de los datos, hay una parte también fundamental que es intentar entender qué dicen estos datos, ¿no? Lo que también se puede conocer inicialmente como el análisis univariante, es decir, cada uno de los datos que estamos recopilando o cada uno de los aspectos que estamos recopilando sobre los datos, entender cómo se comporta, es decir, entender cómo se distribuye. Oye, pues si yo tengo, cómo es la población, es una población de edad avanzada, de edad joven, etcétera, ¿no? Cómo se distribuyen estos datos, porque nos va a permitir posteriormente decidir o tomar muchas decisiones acerca de cuáles son las variables más importantes, qué métodos probablemente de Machine Learning tengamos que utilizar, ¿no? Y una vez hecho eso, ahí ya, y cuando estás seguro de que los datos que tienes, porque muchas veces lo que pasa es que a lo mejor te das cuenta que te falta tener más datos, tienes poco histórico, tienes poco volumen, entonces a lo mejor pues puedes hacer dos cosas, o esperar a tener ese volumen o cambiar totalmente tu approach y decir, oye, pues voy a cambiar el dato que estoy intentando predecir, ¿no? Pues si, por ejemplo, estaba prediciendo una venta, pues a lo mejor me voy un paso antes, que tengo más volumen, que es, oye, gente que ha metido al carrito un producto en concreto. Y eso te hace cambiar el approach, ¿no? Entonces, esto al final, pues es un vaivén, ¿no? Vas y vienes muchas veces antes de ponerte a trabajar en un modelo en sí. Y luego, pues la parte más bonita es cuando tienes ya los datos en una tablita y ahí puedes aplicar los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Y aquí, bueno, ya te digo que la clave, yo creo que también, aparte de eso, ¿no? Otra de las cosas donde deberíamos también invertir más tiempo es, y aquí yo creo que esa es una de las cosas más bonitas de venir desde el background de negocio, ¿no? Que es, oye, una vez que desarrollo un modelo, voy a intentar entender qué es lo que está llevando, pues, por ejemplo, a los consumidores a comprar tu producto o a no comprarlo. O sea, no me voy a quedar solamente con una predicción. No, voy a intentar hacer un análisis más allá y voy a intentar ver qué variables influyen, ojo, tanto positivamente como negativamente. Y fijaros que antes incluso de poner este modelo en producción o incluso de desarrollar un proyecto con este modelo de Machine Learning, ya solamente con la interpretación de este modelo puedo sacar muchos insights y puedo tomar ya acciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Yo creo que otra de las cosas que yo he aprendido, ¿no? A lo largo de estos trabajos generalmente son proyectos largos y, como digo, ¿no? A lo mejor puedes estar un 80% del tiempo limpiando datos. Y desde el punto de vista de negocio, ¿no? Que lo he vivido también, ¿no? Dices, oye, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que estás consiguiendo, ¿no? Pues yo creo que es muy, muy bueno hacer pequeñas reuniones sacando las conclusiones o contando los datos que tú has analizado. Es decir, todo pues oye, si encuentras algún error, por ejemplo, en la inserción de datos, ya eso son recomendaciones que puedes dar para ir mejorando de cara al futuro. Dices, oye, parece que este proceso es manual, quizás hay alguna forma de automatizarlo para evitar este error. Cuando haces un análisis univariante, es decir, de cómo se comportan las variables, puedes decir, oye, pues ya sabes que la gente que te compra son de la forma A, B, C o D. Y a partir de ahí, ¿no? O sea, puedes ir haciendo, digamos que no te lo guardes todo para ti el análisis, ¿no? También comparte los insights con negocio, porque te van a llevar, en todo ese proceso, te van a llevar también a hacer muchos cambios. Y yo creo que el valor no es tan solo en la predicción. Muchas veces pensamos en, oye, un algoritmo Machine Learning como algo que te predice, pero realmente el valor está en todo el camino, ¿no? Desde cómo mejoras los datos que adquieres, cómo consigues que cada vez estén esos datos más limpios y más curados y luego cómo desarrollas acciones de negocio basándote en tu análisis. 100%. Alex, yo creo que eso es una explicación muy buena y además conecta muy bien con lo que hemos dicho de que es muy importante también entender el negocio y entender la dinámica de las variables, porque yo muchas veces cuando me pongo a hacer un análisis me encanta el approach de ir haciendo hipótesis nulas, ir generando hipótesis, ¿no? Y usar los datos para aprobar o desaprobar esa hipótesis. Pero claro, para hacer esas hipótesis tienes que entender muy bien el negocio. Porque para hacer esa relación, yo creo que cuando la gente hace A, esto va a generar este impacto Y en el negocio. Pero para hacer ese salto o esa hipótesis tienes que saber bastante el negocio. Entonces, por eso es muy importante lo que comentamos antes también de tener ese remix de negocio y datos. Totalmente. Brutal.
Oye, Alex, gracias por estas explicaciones. Ha sido una masterclass en Data. Pero bueno, yo que te conozco desde chiquitín, creo que quiero tocar antes de irnos la patata un poco y ojalá. Esta es una pregunta que te hubiera lanzado en pleno Erasmus con 21 años, pero ahora con 32 ya me la vas a poder decir mejor. A colación de una pil que Efe y yo sacamos hace un mes, tocábamos una pregunta que nos encanta, que es, ¿qué le hubieras dicho o qué le dirías hoy al Alex Urcola de 21 o 20 años como recomendación a futuro? Oye, en plan, ¿qué atributos tienes que desarrollar y qué es importante? Pues sería una oportunidad bestial, ¿eh? Tener la oportunidad de vernos otra vez con los dios del pasado, ¿eh? Sería quedar ahí todos juntos y Joder, sería una oportunidad muy buena. ya Pues bueno, haremos una quedada de reminder, eso sí, ¿eh? Pero bueno, ya todas las estupideces ya las hemos hecho. pues bueno, yo creo que, bueno, hay ciertas cosas que le diría, ¿no? Como ya había dicho inicialmente, de quitar ese miedo al no, que ya lo hemos comentado anteriormente. Otras cosas que me gustaría que continuase o que reforzase, ¿no? Y yo creo que hay una parte que es muy importante, que es la humildad, ¿no? Es decir, yo, desde mi punto de vista, el hecho de ser humilde, siempre saber que hay muchas más cosas que aprender, rodearse siempre de gente que sea pues mejor que tú, ¿no? Y asumir, pues, asumir errores, asumir que tienes carencias técnicas o de cualquier otro tipo, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que te hace, primero, pues oye, cuando sabes que algo no lo estás haciendo bien, ponerte las pilas, ¿no? Y decir, oye, no lo estoy haciendo bien, tengo que cambiar algo. Y yo creo que fomentar ese valor es fundamental, ¿no? Y yo, bueno, nunca me olvidaré, ¿no? Cuando entré en Google, una persona de un altísimo nivel, que nada más entrar, se sentó conmigo para comprarme los billetes del curso de iniciación de Google. Es decir, comprarme los billetes, comprarme el hotel. O sea, esta persona tiene la agenda llenísima y dedicó su tiempo a, bueno, pues ayudarme a un problema que yo tenía inicialmente, que a lo mejor, bueno, pues oye, por lo que sea no sabía las zonas, por lo que sea, pues ella dedicó su tiempo y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y bueno, pues seguir trabajando en ese valor que yo creo que al menos todas las cosas que me ha dado hasta ahora son positivas y creo que puede seguir dando cosas positivas. Y una cosa que, digamos que eso sería el continúa haciendo y otra cosa que sería el empieza, ¿no? Empieza a hacer, empieza a trabajar. Generalmente nosotros, o al menos yo, ¿no? De todas las debilidades que podemos tener, centramos nuestro trabajo sobre aquellas cosas, sobre nuestras debilidades o sobre aquellas cosas que creemos que tenemos que mejorar, ¿no? Y lógicamente toda nuestra formación, yo creo que sí que hay una parte que tenemos que dedicarla a mejorar esos challenges que tenemos, ¿no? Esos retos. Pero también yo creo que es muy importante potenciar aquello en lo que somos buenos. Y todo el mundo es muy bueno en algo. O sea, yo cuando estoy con cualquier persona, siempre dices, joder, este es un máquina, ¿no? O sea, siempre hay algo en lo que las personas tienen la capacidad de destacar mucho más de lo que yo destaco en ese área, ¿no? Y esos son, bueno, los aspectos de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar en eso yo creo que algo que es muy bueno y que, bueno, me lo hubiera dicho, ¿no? Desde los 21 años, oye, si te gustaban los datos, pues haber trabajado más, haberte puesto más a tope en ello. Quizás, a lo mejor, bueno, pues he intentado mejorar otras facetas, ¿no? Pues a lo mejor puede ser yo qué sé, hablar en público o cualquier cosa, ¿no? Que son las típicas cosas que a lo mejor uno trabaja, pero, oye, ¿por qué no te pones a trabajar en lo más positivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería el parar de hacer, continuar y empezar, ¿no? Empezar a hacer esto. O sea que esto le diría al yo del pasado. Qué importante que aquí un número uno como Alex nos recalque la importancia de la humildad y sobre todo el factor que en What If lo repetimos mucho, de la humildad de que siempre hay gente muy buena ahí fuera y de que tenemos que seguir aprendiendo siempre. Alex, no puedo coincidir más creo que los consejos que has dado son buenísimos. ¿Qué
qué bien que esto esté grabado y qué bien que esto quede por internet durante unos años. Y yo quería hacer un apunte y aportar un dato más en uno de los puntos que tú decías, porque lo leí el otro día por Twitter y me pareció súper interesante. Yo he recibido esa frase 1000 veces de siempre ser el más tonto de la sala, ¿no? Y claro, yo pensaba, ¿qué variable proxy o qué variable aproximada puedes utilizar tú para saber que eres más tonto en la sala? Y entonces leí el otro día por Twitter, dice, de los 20 a los 30, céntrate en ser el más joven de la sala. De los 30 a los 35, céntrate en ser el más joven que habla. Y esa forma de pensar, y yo me di cuenta, y justo cuando leía eso, me tocaba ir a un meeting, y en el meeting habían a lo mejor 15, 16 personas, y me di cuenta que sí, que yo era el más joven de esa sala, y dije, ostras, ahora sé que estoy en la sala, y además saben muchísimo, ¿no? Y fue una forma fácil de realmente corroborar, sí, estoy en el lugar adecuado, ¿no? Y fue interesante. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Tener bueno, saber dónde estás en cada momento también, ¿no? Y oye, pues, como digo, pues muchas veces lo que hay que hacer es escuchar. No hay que hablar porque ya hay muchísima gente alrededor que va a aportar muchísimo y bueno, no digo con esto que, ojo, que tampoco digo que cuando se esté con una reunión con alguien que sea muy claro que tú no puedas hacer alguna aportación, pero digo que se dedique más tiempo a escuchar, ¿no? Y aprender de esa persona y a sacar conclusiones que hablar, ¿no? Que a veces, pues lo más fácil suele ser hablar de lo que sabes y no tanto escuchar. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental escuchar y al menos, bueno, yo salgo encantado de las típicas conferencias o charlas que escuchas a un máquina y dices, ¡buah! ¡Qué bestia!, ¿no? Y yo creo que esa sensación es bestial y no hay que perderla nunca. Totalmente. Chicos, y no, lo último, en relación a este punto, creo que de hecho esto lo hemos hablado entre nosotros también en un pasado, algo que comentó un director de Google al irse, lo quiero sacar porque a mí me dejó muy marcado, que es la importancia de intentar, del tiempo que tienes disponible, pasar un tercio, de modo de un tercio con gente que en algo sea mucho mejor que tú, de modo que te reten. Otro tercio de gente con gente que esté a tu nivel, de modo que tengas competencia sana, pero te hagan seguir hoy despierto, ¿no? Y un tercio con gente a la que tú puedas enseñar. Porque también cuando tú enseñas es cuando estableces el conocimiento. Y a mí ese equilibrio es un equilibrio que también va de la mano de lo que estamos hablando y me dejó muy marcado porque lo intento cumplir y siempre que veo que me atas con algo digo, necesito estar con gente que sepa más que yo en esto y de vez en cuando tienes que devolverle a la vida, ¿no? De, oye, ahora a lo mejor yo tengo que dedicar a alguien nuevo un poco de mi tiempo y saber si realmente puedo enseñarle algo. Totalmente de acuerdo, pero además yo creo que aquí has tocado algo muy importante y es, bueno, yo estoy súper agradecido de todos los que publican contenido, de todos los que responden a preguntas técnicas de forma totalmente altruista, ¿no? O sea, es gente que comparte de alguna manera su conocimiento y eso es algo que es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener también o no perder este hábito de compartir lo que sabes o intentar, oye, pues puede haber ciertas cosas que tú conozcas, compartirlas y enseñarlas. No solamente porque va a haber a lo mejor gente que le interese, sino también para uno mismo. Yo al menos me doy cuenta que cuando doy alguna clase, me doy cuenta que realmente aprendo algo cuando soy capaz de enseñarlo, ¿no? Y de enseñarlo y de compartirlo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que es muy bonito y que, al igual que decíamos que negocio aporta muchísimo al mundo técnico, yo creo que este espíritu de compartir código, ¿no? Como aparecen fuentes de GitHub, que tú te puedes descargar un código que una persona le ha dedicado días, incluso meses, y que te lo puedes descargar y que no tienes que pagar absolutamente nada, ¿no? Yo creo que ser generoso en ese punto de vista es muy positivo y en este mundo más techy, ellos lo llevan haciendo así desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que debemos fomentar también eso y, bueno, pues compartir en la medida de lo posible. Probablemente, ¿no? Desde negocio pensamos muchas veces, ¿no? Lo típico que, pues, tienes alguna idea de negocio y dices, no se la voy a compartir a nadie, no voy a hacer que me la quiten. Pues al revés, yo creo que, joder, y bueno, tú John, o sea, sabrás muchísimo más que tú ahora estás desarrollando un proyecto, pero yo creo que cuando compartes algo, la gente te hace challenge
es muy positivo, ¿no? Y si te lo quedas para ti mismo, yo creo que es algo que tiende a ser negativo y que, bueno, yo creo que es positivo. Pero vamos, tú aquí tienes mucha más experiencia que yo, o sea que seguro que puedes dar, vamos, tu opinión que vale muchísimo aquí. No, no, vengo a validar la tuya, ¿eh? Creemos que tenemos un gran secreto cuando tenemos una idea, ¿no? Pero realmente cuando lo compartimos es cuando se empieza a realizar. Encuentras a gente o que bien quiere colaborar contigo y ayudarte, darte feedback y nadie te la va a robar. Eso es, o sea, es un concepto erróneo que tenemos, yo creo, en nuestra cultura, porque tú ya la tienes avanzada y si no la has ejecutado es por algo. Entonces yo no creo en que te la vayan a robar. Lo pensaba, ¿eh? Alex, estoy contigo en que yo lo pensaba, pero creo que si alguien tiene una buena idea, por lo menos con gente de confianza debe compartirla y lo único que puede salir es un proyectazo. Estoy de acuerdo. Muy bien, 100%. Y luego lo importante que es la ejecución, porque ideas hay muchas. Alex, yo por mi parte darte las gracias, ha sido brutal, ha sido una sesión muy, muy buena y te quería dar las gracias por habernos dedicado el tiempo. Estoy seguro que vas a ayudar a muchísima gente. Muchas gracias a vosotros. Para mí ha sido, la verdad es que un placer. Vamos, se me ha pasado volando el tiempo, ¿eh? Y la verdad es que os agradezco mucho por este proyecto que estáis haciendo, que yo creo que es muy útil para mucha gente y de verdad, muchas gracias por vuestro tiempo. Alex, gracias a ti de corazón, ya lo sabes, como buen amigo y al final, como decía antes, esto es una hipótesis nula, ¿vale? Chicos, The What If Project no deja de ser una hipótesis, por lo que os pedimos que si os ha gustado este capítulo, al igual que los anteriores, que lo compartáis, que compartáis este artículo con Alex, este podcast, que nos sigáis y que no deja de ser una hipótesis, que es si hay algo que cambiaríais, o que os gusta más o que os gusta menos, o que traigamos algún invitado, que os sintáis cómodos de escribirnos y estaremos siempre encantados de probar algo nuevo, ¿vale? Un abrazo, Warifers. Un abrazo. Hasta luego.